Hoy estamos de ayuno, amén, y gracias a Dios por todos los que han aceptado el llamado a estar temprano en la casa del Señor. Vamos a orar, digámosle al Señor que nos hable en esta mañana. Levante sus manos, por favor, levante su voz. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti una vez más. Señor, la unción, la autoridad, el poder, la inspiración sobre mi vida. Padre mío, te pido tu bendición, tu dirección en esta mañana. Sensibilidad en cada corazón, en cada vida, para poder recibir tu palabra con gozo, con alegría. Hoy nos vas, Señor, a hablar para darnos forma, Señor, a tu voluntad, a como tú quieres, Señor. Háblanos en esta hora. Te pido tu bendición y tu dirección, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Números, el capítulo 18, del verso 1 al 8. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti, se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño, diga conmigo, ningún extraño se ha de acercarse a vosotros, y tendréis el cuidado ¿de qué? Del santuario, y el cuidado ¿de qué? Del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio ¿de dónde? Del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio. Diga conmigo: guardaré mi sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he hablado os he dado, en don, ¿qué? O sea, que el don del servicio de vuestro sacerdocio. Y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel. Te he dado por razón ¿de qué? De la unción. Diga conmigo: por razón de la unción. Y a tus hijos por estatuto perpetuo. Siéntese, por favor. Gloria al Señor. Diga conmigo: guardaré mi sacerdocio. Dígale al que está a su lado: guarda tu sacerdocio. Amén. Hay una razón por la cual cada uno de nosotros tenemos de cuidar las cosas. Siempre hay un motivo, siempre hay una razón, siempre. Y aquí hay algo bien interesante que quiero traer. Regáleme algunos minutos. Al terminar debo salir para Medellín a un compromiso, o sea que regáleme unos minutos, amén, para poder exponer la palabra. Y se ve algo interesante y necesario poder comprender qué es lo que hemos recibido de Dios y para qué recibimos lo que Dios nos ha dado. Hay una palabra que siempre está retumbando en todos los ámbitos: en el familiar, en el ámbito social, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos, y es la palabra responsabilidad. Amén. Responsabilidad. Siempre se está exigiendo en todas las áreas donde nosotros nos movemos ser responsables. Y la palabra responsabilidad tiene un significado muy claro.
y es responder o asumir nuestros actos. Hay alguien más que dijo, es que tus actos tengan tu firma. O sea, eso es responsabilidad. Es aquel que cuando decide, no solamente decide, sino que es responsable sobre lo que decide. Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud no solo de tomar una serie de decisiones de una manera consciente, sino también que asume las consecuencias de esas decisiones y responde frente a esas decisiones. Eso es lo que es una persona que responsable. Toma decisiones, asume sus decisiones y responde por sus decisiones. Entonces alguien habló y dijo, hablando sobre el tema de la responsabilidad, dijo, ustedes han visto un cuadro bien pintado y abajo siempre tiene la firma del autor o del pintor o del que lo hizo. Digo, eso es responsabilidad. ¿Qué está diciendo esa firma? Yo soy el responsable de esa pintura. ¿Cómo la ven bonita? Yo soy el responsable. ¿La ven fea? Soy el responsable. ¿No les gusta? Soy el responsable. ¿Les gusta? Soy el responsable. Eso, en resumidas cuentas, es responsabilidad. Y sabe que hoy quiero traer esta palabra bajo esto que he querido decir inicialmente sobre la responsabilidad, porque hay algo que nosotros debemos cuidar y guardar, y tiene que ver con el sacerdocio. Detrás del velo del lugar santísimo estaba el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios, de la gloria del Shekinah, que estaba brillando sobre todo lo que estaba ahí, y estaba entre las figuras de los querubines. Y bueno, conocemos muy bien, más o menos se nos ha enseñado sobre eso. Pero todo lo que había en el tabernáculo de reunión tenía una generalidad, y es que todo era santo. Diga conmigo, todo era santo. Lo que usted viera, lo que viera era santo. Hasta aún las cortinas. Cuando usted lee todo el inmobiliario del templo del tabernáculo de reunión, usted encuentra que todo era santificado y va a santificar, y eso era un rito que estaba establecido en ese momento. Y la generalidad es que todo era santo, porque era consagrado ¿para quién? Para Dios. Entonces el Señor escoge a Aarón y a sus hijos y les dice, yo les voy a dar una autoridad a ustedes, que sean los sacerdotes. Aarón y todos tus hijos, yo los voy a darle algo muy grande, y es que les voy a derramar el aceite de la unción sobre ustedes para que puedan ministrar en las cosas santas. Porque los que ministran las cosas santas es lo más valioso que yo les puedo entregar. Algo tan valioso que cualquiera no podía recibirlo. De hecho, que ahí dice, si algún extraño, o sea, alguien que no tenga la unción, que no tenga nada que ver, ese va a morir, que nadie se acerque. Oye, eso es tremendo, ¿sí o no? Que nadie se acerque a las cosas que yo no les he entregado, porque la unción le daba la autoridad al sacerdote de ministrar las cosas santas en el tabernáculo. Y yo le hago una pregunta y a toda la iglesia: ¿qué es lo que Dios nos ha entregado a nosotros? ¿Qué tenemos nosotros de parte de Dios? Porque a veces pedimos y recibimos, pero no cuidamos lo que recibimos. Y entonces le dice el Señor, entonces dice, Aarón, tus hijos todos van a ser llenos de la unción, van a ir y les voy a entregar el sacerdocio, el servicio del tabernáculo, les voy a dar una responsabilidad muy grande. Detrás del velo solo podían entrar los aprobados por Dios,
a la misma presencia. Los demás estaban en la parte externa. Era una gran responsabilidad poder entrar al lugar santísimo, donde la gloria de Dios descendía. Y todo era santo, pero entrar detrás del velo era algo mucho más importante y que demandaba mucha responsabilidad. Entonces el Señor le dijo a Aarón y le dijo: bueno, todo esto va a estar bajo tu responsabilidad, el lugar santísimo donde reposa el arca del pacto, donde la misma gloria de Dios descienda. ¿Cuántos quisieron entrar, pero estaba restringido para algunos la presencia de Dios? No todo el mundo puede entrar. El extraño va a morir. O sea, el que no es aprobado por Dios va a morir. Diga conmigo: el que no es aprobado por Dios ¿va a qué? Diga al que está a su lado: yo no soy un extraño. Gloria a Dios. Entonces Aarón fue hecho sumo sacerdote y encargado con la responsabilidad de presentar las ofrendas por los pecados del pueblo y de asegurarse que el Señor fuera adorado de manera correcta. Porque quiero decirle, nuestro sacerdocio debe ser correcto delante de Dios. De manera correcta. Y Aarón debía tener claro eso. Es mi responsabilidad que se adore a Dios de la manera correcta. Su sacerdocio sería heredado a sus descendientes y así se aseguraría su continuidad. O sea, no solamente Aarón, tus hijos también son todos llamados a esto, a las cosas sagradas de Dios. Lo que se pide y se recibe debe ser tomado con responsabilidad. Se lo repito: lo que se pide y se recibe debe ser tomado con responsabilidad. ¿Cuántos hemos pedido: Señor, quiero esto, quiero lo otro, y quiero estar, servir y hacer una cosa y la otra en la iglesia, y ya lo recibiste, pero ¿cómo lo tomamos? Porque debemos ser responsables de nuestros propios actos frente a nuestro sacerdocio. Y el sacerdocio se convertía en un servicio en el tabernáculo. Y qué bueno poder asumir nuestras propias responsabilidades frente a lo que hemos recibido de Dios. Pastor, es que yo no lo sabía. Sí lo sabíamos, porque las cosas santas de Dios se deben recibir con responsabilidad. ¿Sabe que la peor manera de servir a Dios es obligado? Es como si se lo hubiera impuesto. Y no, yo no lo quiero hacer. Y no, pero lo tienes que hacer porque ¿qué tienes que servir? Bueno, yo creo que aquí nadie ha recibido un servicio obligado. Pero ¿cómo lo estamos tomando? Porque es que el Señor nos está dando la oportunidad del servicio. El don del servicio, ¿cómo lo hacemos? Lo que se pide, se recibe y se toma con responsabilidad. Debemos responder por lo que hemos recibido de Dios. Escúchenme, en los ministerios, ustedes han recibido algo de Dios. ¿Cómo estamos respondiendo delante de Dios? No delante del pastor. No delante del pastor. ¿Cómo estamos respondiendo frente a Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera nosotros? ¿Será que la unción todavía continúa con nosotros? Mire, Saúl tuvo un respaldo de Dios al inicio de su reinado, pero después fue desechado y siguió siendo rey. Así de sencillo. Siguió siendo rey y seguía mandando y seguía haciendo y seguía una cosa y la otra, pero no tenía la unción, aunque había sido ungido. Y fue ungido también por el profeta Samuel, también.
Y Dios respaldó el inicio de su ministerio, pero después que Saúl perdió todo su direccionamiento y empezó a ser, el Señor se hizo a un lado, dijo, bueno, el pueblo lo pidió, lo quería respaldar, pero no, listo, entonces no. Y siguió siendo rey y hizo y mandó y organizó y hasta que Samuel volvió otra vez y dijo, no, vengo otra vez con la redoma. Porque el Señor le dijo a Samuel, el pueblo, en vez de pedirme a mí como rey, pidió a un hombre de la tierra como rey. Y estaba ungido, pero no estaba respaldado. Dígale que está a su lado, ungido y respaldado. El regalo del servicio lo hemos recibido, pero debemos hacerlo con responsabilidad, de oficiar, de hacer lo que nosotros ha sido mandado, como Dios lo exige, con temor, con temblor y reverencia. Porque son las cosas sagradas de Dios. Aquí ya no estamos como en el tabernáculo que cogemos aceite y empezamos a regarle a las paredes, a las cámaras, a los... No, pero sí sabemos que esto es de Dios, esto es consagrado a Dios. Eso es consagrado a Dios. Todo, absolutamente todo en este lugar es consagrado a Dios. Yo no me puedo llevar ese piano para mi casa. No, yo no me lo puedo llevar. Pero es que yo soy el pastor, no, esto es de la iglesia. Pero soy el pastor y voy a ir a ensayar. No, eso debe estar acá. Porque todo lo que es la responsabilidad que tenemos frente a lo que Dios nos ha entregado. La responsabilidad es una actitud altamente valorada. Porque la responsabilidad se asocia con la confianza. Mire, Dios le da a sus hijos cosas valiosas porque saben que son responsables. Entonces Dios confía en ellos. Una persona responsable es digna de confianza. Pero ¿por qué no me tienen en cuenta? Porque, bueno, con cosas tan sencillas que se convoca algo y nunca llega. Cosas muy básicas. Porque Dios le da las cosas valiosas a los que son responsables, dignos de confianza. Pero qué triste es cuando uno empieza a desconfiar. Dígale al que está a su lado otra vez, me siento triste cuando empiezo a desconfiar. Hoy es una enseñanza, hoy no voy a gritar mucho. Ahora en la tarde me toca ir a predicar. Aarón guarda el sacerdocio. Eso es lo que acabamos de leer. Guardaréis el sacerdocio, el que te he entregado. Guardaréis el sacerdocio, porque yo les he dado el don del servicio. Todo lo que puedan hacer detrás del velo es demasiado valioso, importante. Deben ejercer el sacerdocio o el servicio con mucha responsabilidad. Es más, Aarón, si no haces tú el ritual tal cual como lo debes hacer, si entras de cualquier manera, mueres. No solamente el extraño, la responsabilidad estaba sobre Aarón. Y Aarón se revisaba la vestidura una y otra. Déjeme imaginármelo. Porque el Señor había dicho, si te presentas mal delante de mi presencia, muere. Y no ve que, bueno, habría que hablar de muchos detalles, pero había un lazo que dice la Biblia que había un lazo que se le colocaba al sacerdote. ¿Por qué? ¿Para qué ese lazo? Iba bien vestido y un lazo. Porque si no era aceptado delante de Dios, el fuego lo consumía. ¿Y quién iba a entrar pues? Nadie. Con el lazo lo sacaban.
Porque las cosas sagradas demandan mucha responsabilidad. ¿Qué tan responsables somos con nuestro sacerdocio? Porque Dios no está esperando de cualquier manera, y se lo he repetido una y otra vez por la palabra. Dios no espera de cualquier manera tu servicio, el mío. Dios espera lo mejor. Y gracias a Dios que no estamos en el tiempo de la ley, porque si no hay poder el Señor. Saquen al uno, saquen al otro. Gracias a Dios. Pero qué tan responsables, porque Dios nos ha entregado algo. Y esto es para aquellos que en alguna manera han recibido algo y no lo han cuidado, lo han dejado por ahí. Usted no ve, hay algunos que están y no lo valoran y siguen como Saúl, haciendo las cosas de cualquier manera y siguen teniendo el cargo. Pero hay otros que Dios les ha dado y no lo hacen. Hay que obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra, porque habían unas funciones explícitas sobre Aarón. Estas son tus funciones. Hazlo, no de cualquier manera. Hazlo de la mejor manera, porque o si no hay algo que va a pasar contigo. Pero en Números el capítulo 3, entonces me habla de los hijos de Aarón. Entonces, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés. En el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito; Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón. Sacerdotes, ¿qué? Ungidos. O sea que los hijos de Aarón también eran, ¿qué? Sacerdotes. A los cuales consagró, ¿para qué? Para ejercer, ¿qué? El sacerdocio. Pero Nadab y Abiú, ¿qué? Delante de Jehová, ¿cuándo qué? En el desierto de Sinaí. ¿Y qué dice? Y no tuvieron qué. O sea que no pudieron seguir el legado del sacerdocio. Hasta ahí les llegó. Y Eleazar e Itamar ejercieron qué? El sacerdocio delante de Aarón su padre. Entonces, ¿cuál fue el pecado de ellos dos? De los dos hijos de Aarón. ¿Cuál fueron? En el verso 10 nos da una indicación. No discernieron entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Sabe que la iglesia necesita sacerdocios que aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo? Entre lo santo y lo profano. Bueno, esta es la palabra que casi no levanta amenes, pero por dentro usted está diciendo amén, sí. Necesitamos servidores, porque se nos ha entregado un sacerdocio, y ese sacerdocio es demasiado valioso, porque son las cosas santas. Si tú eres líder de jóvenes, tienes a cargo lo más santo que Dios tiene aquí en la tierra, son los jóvenes. Porque los jóvenes son parte de la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor es santa. Hermano, pero es que no sabemos quién es. No, pero Dios conoce quiénes son los santos. Ejerce bien tu sacerdocio. Pero se necesita primero saber y entender y comprender. Necesitamos aprender a ser sacerdotes que aprendamos a discernir entre lo santo y lo profano. Porque los hijos de Aarón eran sacerdotes ungidos. Tenían la autoridad como su padre, y también sabían cómo ejercer el sacerdocio.
Lo sabían. No podríamos decir, no, es que ellos no sabían, fueron inocentes. No. De hecho, que los otros dos hijos, cuando más adelante, usted lea bien la historia, cuando más adelante los dos hijos, los que quedaron vivos, que siguieron ejerciendo, no comieron del sacrificio, y era una orden. Entonces dijo, pero ¿por qué no han comido tus hijos? Dijo, porque tuvieron miedo por lo que les pasó. Y entonces no les quitaron la vida. El Señor no les quitó la vida. Bueno, tenían temor de que pudieran haber hecho algo malo, haber hecho algo malo. Porque cuando tú te subes aquí a este altar, cuando tú estás ahí abajo ministrando a un joven aquí en el altar, cuando tú vas a una refán, cuando tú haces una integración, cuando te toca dirigir un culto, cuando debes montar de aquí a tocar un instrumento, cuando debes estar ahí en decón, cuando aún te toca recoger una ofrenda, eso es santo. Dele ese aplauso al Señor. Hay que aprender a discernir entre lo santo, lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Porque el pecado de los hijos de Aarón fue eso, ¿no? Y claro, cuando no hay una diferencia, fueron y cogieron fuego extraño, no del sacrificio, porque del sacrificio debían haber cogido el fuego y no lo cogieron de ahí. Fueron y trajeron otro fuego extraño y presentaron sacrificio a Jehová. Y dijeron, no es así. Hay un orden. Así no es, hay un orden. Aunque eres el sacerdote, aunque has sido ungido para eso, pero no estás bajo los alineamientos de la palabra de Dios, de lo que Dios estableció. Por eso se ofrece fuego extraño. Y el fuego debía salir, era del sacrificio, no de otra parte. Tú puedes tener el sacerdocio, pero estar ofreciendo fuego extraño. Un predicador hace poco dijo, si predicas la palabra, asegúrate que estás aplicando la palabra. Dígale, asegúrate de lo que estás haciendo, dígale. Guarda tu sacerdocio. Cuida lo que Dios te ha dado. Y sabe que entonces el Señor dice, ¿sabe por qué debe guardarlo? Por una razón. Ahí está en los versículos, ya para terminar, ahí en el verso 8. ¿Sabe por qué deben guardar el sacerdocio? Por una razón, a causa de la unción. A causa de la unción. A causa de la unción debes guardar tu sacerdocio. Es que has recibido la unción, la aprobación de Dios. El eslogan de este año es aprobados. Por causa de la unción, guarda tu servicio. Por causa de la unción, guarda tu sacerdocio. Por causa de la unción. Porque qué triste es cuando la unción ya no está. Qué triste es cuando la unción ya no está en nuestra vida. Por eso Saúl termina dependiendo de David. Que traigan a alguien que me dé paz, que me dé tranquilidad, alguien que sepa tocar muy bien. Y conocemos la historia, porque el Señor ya lo había desechado, su liderazgo, había desechado su reinado,
Había desechado todo y necesito a alguien que me dé paz, alguien, un buen músico. Entonces dijo, Señor, el criado dijo, yo conozco a uno, amén, que sabe tocar, que es bueno, pero el Espíritu de Dios está en él, porque la unción es lo que nos aprueba a nosotros, amén, ante Dios. La unción es lo que nos trae a nosotros la autoridad frente a todas las situaciones. La unción es la que nos ayuda a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio, amén, y aquello inmundo. Dile que está a tu lado, si disciernes lo bueno y lo malo. Porque todo lo que hacemos en la iglesia es santo. Santo. Porque si algo no está en la iglesia, aquí en el templo, hermano, eso le pertenece a Dios. Si algo se lleva de la iglesia, eso es de Dios. Si algo desaparece de este templo, eso es de Dios. Nosotros volvemos a comprar. Volvemos a comprar una silla. Hay que ser responsables frente a todo lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Debemos asumir nuestros actos como hijos de Dios. Pero lo grande es que cuando uno asume los errores delante de Dios, Dios no nos va a exterminar, porque no somos extraños para Él. Somos sus hijos. Y lo primero que va a hacer es perdonar nuestros pecados cuando estamos ejerciendo mal nuestro sacerdocio. En el Antiguo Testamento el extraño moría. El extraño moría. ¿Se acuerdan de la cena? Pablo hablando a los corintios. ¿Sí se acuerdan? Yo siempre lo predico cada año. El que toma la cena, ¿qué? Indignamente. Entonces algunos han muerto y otros están enfermos. Porque cuando se toca lo santo, que Dios nos ayude a no tocar lo que es consagrado para Dios. Dele aplausos al Señor. El aprender a discernir, claro, uno de los dones, ¿cuál es? Discernimiento de qué? De espíritus. ¿Con qué intención se viene? La gente lo hace, lo piensa, lo maquina. ¿Con qué intención se hace? Por eso cuando Dios coge nuestro corazón, lo pesa y dice, está demasiado pesado con cosas que no son mías. Él pesa los corazones, le da una medida. Y qué bueno aprender a discernir. Uno de los dones es el discernimiento de espíritus. ¿Con qué intención se hacen las cosas? ¿Con qué intención? Dígale que está solo. ¿Con qué intención sirves? Cuando aprendemos a discernir entre lo inmundo y lo limpio, es porque estamos sumisos a la voluntad de nuestro Padre, a la corrección de Dios. Cuando lo único que nos importa es cumplir con el deseo de Dios, de esta manera no vamos a perder, no hemos perdido el temor.
El temor. El temor de las cosas sagradas. El temor de que Dios es el que nos guía a toda verdad y actuar conforme a su palabra. ¿Sabe cuál es el peor estado del cristiano? De cada uno de nosotros. Es pecar y creer que no estamos pecando. Ese es el peor estado de un cristiano. Es pecar y creer que no estamos pecando. Eso es el peor estado. Porque la conciencia ya ha sido cauterizada. Y ahí es donde dice la palabra, le llaman a lo bueno malo. Y eso se lo decimos a la gente afuera, ¿verdad? Pero eso es para nosotros en esta mañana. Le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. No, pero son unas cosas nada más. Mire, hermano, lo que es de Dios es de Dios. Y eso no tiene discusión alguna. No, pero es que yo lo puedo suavizar de esta manera. No se puede. Lo de Dios no lo podemos suavizar. Mire, usted puede contender con Dios y siempre va a terminar perdiendo. Porque si no lo entiende con un ser humano, pone una piedra a hablar. O si no, a un caballo. Y sonó a un gallo. Pero que lo hace entender, lo hace entender. Y esto es bien importante, iglesia, porque no podemos mezclarlo uno con lo otro. Esto es como el agua con el aceite. No trate de mezclar el agua con el aceite, lo inmundo con lo limpio, porque eso no va a poder. O es limpio o es inmundo. O es santo o es profano. Porque todo aquel que se acerque extraño, aquel que no quiere hacer las cosas si no están autorizados, esa persona morirá. Tenemos que guardar nuestro sacerdocio por una razón, a causa de la unción. Porque cuando la unción no está, no hay nada. No hay nada. ¿Cuántos a veces sienten que no hay un respaldo y están trabajando y sirviendo al Señor con sus propias fuerzas? Y están sirviendo en la iglesia con sus propias fuerzas, no con la unción, con sus propias fuerzas, con sus habilidades, y lo saben hacer. Pero algún momento te vas a cansar, porque las habilidades agotan. Ya no sé qué más hacer, por dónde me meto. Y yo sé hacer esto y lo sé hacer y lo he hecho una y otra vez, pero ya no veo resultado, porque te vas a cansar. Hay algunos que sirven en la iglesia y están sirviendo con sus propias fuerzas, porque la unción ya no está. Entonces cogí aquí a ver si esto sirve, y cogí acá y qué más hago, y a quién le digo, hombre, pero es que no se me vienen las cosas, como que no sucede nada. Ya la unción no está. A causa de la unción, guarda tu sacerdocio, porque cuando la unción no está, te vas a cansar. Pero si la unción está, hay un Dios que te va a inspirar, hay un Dios que te va a hablar, hay un Dios que te va a respaldar. Fuerte ese aplauso al Señor. Diga al que está a su lado, recibe la palabra. Mire, esto sin unción sencillamente es un trabajo más que hacemos. Oh, aleluya. Esto sin unción es un trabajo más. Pero servir a Dios no es un trabajo, es un placer. Servir a Dios, amén, es la más grande honra que tenemos los hijos de Dios. Servirle al dueño de todas las cosas.
Algunos piden dones, ministerios, piden unción, la gloria sobre sus vidas, el ser usados, pero no lo hacen de una manera responsable. Y esta palabra, crea que es para mí, sabe, esta palabra Dios me la dio a mí. Y puedo llevar más de 20 años predicando, pero esto sigue siendo la misma palabra. Porque el día en que ya no esté la unción sobre mí, seré un conferencista más de esta tierra que sabe hablar de Dios. Pero yo no quiero eso. Nosotros no queremos eso, que el servicio y el sacerdocio se vuelva un trabajo, porque el trabajo cansa, pero el servirle a Dios no cansa. El servirle a Dios le da a uno ánimo de seguir adelante, de seguir dando todo por Él. Alguien que alabe a Dios, alguien que alabe a Dios. Aarón, a causa de la unción, en razón de la unción, ustedes deben ser responsables, porque nadie más va a oficiar en el lugar santísimo sin ustedes. Y si tus hijos no lo entienden, van a morir. Porque no aprendieron a discernir entre lo bueno y lo malo. No aprendieron a darle la prioridad a Dios. No le aprendieron a dar la prioridad a Dios. Entonces Dios dice: bueno, listo, no hay ningún problema. Sigue tu camino. Sigue tu camino. Porque nunca le dieron la prioridad a Dios al servicio, nunca. No, es que yo estoy interesado en otras cosas, yo quiero hacer otras cosas. Aquí y lo otro. Claro, aquí todos son libres de hacer lo que se quiera. Todos somos libres. Todos somos libres. Pero el Señor dice: lo que es mío, a los que yo he llamado, a los que yo he ungido, quiero decirles. Y es la palabra de Dios en esta noche que retumba en la conciencia de la iglesia, en la vida espiritual de la iglesia. Es que yo te he dado algo, y si te lo he dado es lo más valioso, porque lo que Dios da no son cosas naturales, son cosas sobrenaturales. La unción, la autoridad, el poder, la inspiración. Te he dado un sacerdocio para que me sirvas a mí, pero si no tienes la unción, te vas a cansar, te vas a agotar, no vas a terminar el año sirviendo, no vas a poder ayudarle a otro, no vas a poder levantar al caído. Pero si sigue la unción vigente en tu vida, yo te voy a usar de maneras que tú no has comprendido todavía. Pero qué bueno es ser responsable. Seamos responsables. Asumamos nuestros errores. Asumamos nuestros errores. Porque aquí Dios no está haciendo caer fuego del cielo para consumirte, no. Gracias a Dios por eso. Aquí va a descender el fuego para quemar toda impureza. Para quemar toda impureza. No para quemarte a ti, para quemar toda impureza. Para limpiar todo corazón contaminado, para que puedas aprender y podamos aprender a discernir entre lo santo y profano. Que cuando abra mi boca sea para hablarle a la iglesia santa de Dios. Alguien que adore a Dios. Alguien que adore a Dios. Alguien que reciba palabra. Aarón, detrás del velo, hay que mantener la lámpara encendida por causa de la unción. Hay que mantener la lámpara encendida, Aarón. Si esa lámpara se apaga, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, Aarón. Usatara bajandisaya bajandara. Hay una responsabilidad sobre nosotros, es mantener el fuego encendido.
Nadie más tiene esa tarea sino tú, Aarón. Y no estemos delegándole la tarea a otros. Por favor, no. Es mi responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad del líder, del diácono, no. Es mi responsabilidad mantener el fuego encendido en mi vida. Yo soy el sacerdote, yo soy el sacerdocio, porque la palabra de Dios dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. No le digas a otro lo que tú tienes que hacer. Cuando no te fluye, no vayas a buscar al otro y decirle: dame más estrategias, a ver qué puedo hacer. Debe ser que falta la unción, ¿ok? Yo comparto todo lo que Dios me ha dado, es cierto, pero el día en que yo digo: Señor, ¿qué más vamos a hacer en tu iglesia? Yo me voy a donde Él. Y esa canción que hoy aprendimos, yo debo cerrar la puerta, amén, de mi habitación, y en el secreto le digo: Señor, aquí no es con lo que yo piense. Yo sé de muchas habilidades, mi profesión me ha ayudado a tener muchas habilidades, pero eso no es lo que quiero establecer en la iglesia. Mis habilidades no. Yo quiero lo que tú tienes para la iglesia. Yo quiero lo que tú tienes en el deseo de tu corazón. Eso es lo que yo quiero para la iglesia. Eres muy hábil, pero sin la unción no sirve. Eres muy inteligente, pero sin unción no sirve. Ayudas a otros, pero no estás ayudando al que debes ayudar. Si tu responsabilidad es mantener el fuego encendido, hazlo, porque nadie más lo va a hacer por ti. Eso fue lo que le dijo Aarón, porque no podían oficiar dos sacerdotes a la vez, era uno. ¿Y sabe qué fue el pecado de los hijos? Que los dos hijos de Aarón se metieron a oficiar sacrificio y no podían entrar ni siquiera dos. Y antes del verso 10 dice que implícitamente se puede creer de que estaban llenos de licor y estaban borrachos. Ahí lo dice la palabra del Señor. Y nadie podía oficiar, ni siquiera dos sacerdotes a la misma vez. Fuera de eso, no traer fuego extraño. Y fuera de eso, no podían tener lo santo como algo profano. No lo podía hacer. ¿Sabe qué fue lo más duro? Que el Señor le dijo a Aarón: no vas a hacerle luto a tus hijos. Tremendo. A mí me impactó esa historia, créame, yo la he leído, pero esta vez me impactó porque sé que la iglesia acá necesita esta palabra. No vas a hacerle luto a tus hijos. No te vas a vestir de luto. Seguirás ahí ofreciéndome sacrificio. Por eso el Señor un día le dijo que los muertos entierren a sus muertos, pero tú sígueme. Por eso le dijo a Samuel: ¿por qué lloras todavía, Saúl? No llores más por él. Hay que buscar a otro rey. Pero en esta mañana el Señor está pidiendo que seamos responsables frente a lo que hemos recibido. Hay que mantener la unción. Hay que mantener la lámpara encendida. Por causa de la unción, nadie más va a hacer esa tarea, solamente tú, nadie más. La responsabilidad de la unción cayó sobre David, siendo aprobado para ser el rey de Israel. La irresponsabilidad de Saúl lo llevó a que su reino fuera desechado. Pero a causa de la unción que había recibido David, él dijo: no, yo no voy a perder lo más grande. Yo no voy a perder lo demás. Pierdo mi reino, pierdo mi ejército, pierdo hasta mi hijo, pierdo todo, pero no voy a perder la unción. A causa de la unción me le voy a humillar a Dios. A causa de la unción voy a reconocer mi pecado. A causa de la unción me voy a poner en paz con Dios.
Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites. Diga conmigo, no quites. Dígalo, no quites. Pero sé responsable. Seamos responsables. Seamos responsables. Porque toda justificación nuestra delante de Dios son como trapos de inmundicia. No sirven para nada. Para nada. No contiendas con Dios. Cuando Dios te diga no, no le preguntes por qué no. Sencillamente eso lo aprendí esta semana. Cuando Dios te diga no, no le digas cómo así que no. Explícame por qué no. Sencillamente es no, es no. Y el no de Dios es una salvación para ti. Yo a ti, al hermano Jader le pido cuenta, pero ¿por qué no? Explícame, dame un argumento por qué no, pero a Dios no, porque yo confío en Él. Y si Él dice no, es no, no. ¿Qué tanto nosotros reconocemos a nuestro Dios como el que guía todas estas cosas? Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos para Él, para su obra. ¿Qué tanto lo reconocemos? Nuestro hermano Álvaro Torres, como nuestro presidente que fue y nuestro maestro, le escuché decir algo y decía: mire, yo confío tanto en el Dios que predico, que si mañana Dios me dice que la tierra es cuadrada, le creo. Y si pasado mañana dice no, es triangular, le creo, porque es Dios. Es Dios. Y Él es soberano. Y si dice no, es no. Y si dice está mal, está mal. Y si dice está bien, está bien. Ya. Con Él vamos a perder siempre, porque hay una sabiduría de lo alto. Es la sabiduría de Dios que está por encima de la nuestra. Alabe al Señor. Regáleme 10 minutos, quiero terminar el tema. Dios le ha encomendado a cada uno de nosotros, nos ha encomendado guiar o enseñar a otros. Los jóvenes a las jóvenes, Dorcas a las Dorcas, familias, matrimonios, adolescentes a adolescentes, escuela dominical a los niños y maestros, unidad de rescate a los apartados, evangelismo a las almas. Todos hemos recibido una responsabilidad, tenemos un sacerdocio y un servicio a Dios. Pero asegurémonos de permanecer cerca de Él y de seguir el consejo de Dios. Los hijos de Aarón fueron descuidados al no seguir la ley de los sacrificios. Llevar a cabo los sacrificios era un acto de obediencia. Hacerlo correctamente, escúchalo bien, era respetar a Dios. Cuando tú y yo ejercemos nuestro sacerdocio correctamente, es que estamos respetando a Dios, porque así Él lo ha establecido. Así. Cuando tú y yo hacemos un servicio correctamente delante de Dios, como debe ser, es porque lo estamos respetando a Él, porque Él me entregó algo valioso en mis manos. A mí me entregó esta iglesia y es la iglesia de Él, y yo debo ser consecuente en lo que he recibido. Y tú has recibido un ministerio, sé consecuente en lo que has recibido. Y si has recibido un talento para tocar un instrumento, sé consecuente con lo que has recibido. Y si eres líder de Dorcas, sé consecuente. Si eres líder de jóvenes, sé consecuente con lo que has recibido. Dios ha puesto en sus manos lo más valioso para Él, y es su iglesia. Alguien que adore a Dios. En el Salmo 133 nos especifica que la unción sobre el sacerdote Aarón era en abundancia, que iniciaba desde su cabeza hasta el borde de sus vestiduras, cubría sus pies.
Si no te sientes con la unción y estás sirviendo con tus fuerzas, te voy a decir, te vas a cansar, te vas a agotar. Más tarde que temprano vas a entregar lo que has recibido y vas a dejar tu sacerdocio a un lado. Y hay algunos que han recibido y ni siquiera han querido ejercer lo que han recibido de Dios. La unción sobre Aarón se derramaba sobre su cabeza. ¿Sabe para qué? Para cuidar sus pensamientos. Caía sobre sus ojos para cuidar lo que veía. Sobre su boca para cuidar lo que hablaba. Sobre su pecho para cuidar sus intenciones. Sobre sus brazos y sus manos para cuidar lo que tocaba. Sobre sus piernas y sus pies para cuidar hacia dónde caminaba. Eso se llama responsabilidad. Lo que pienso, lo que escucho, lo que veo, lo que hablo, lo que toco, hacia dónde camino. Era la unción suficiente sobre el cuerpo de Aarón, porque eres consagrado para mí. Y el amor de Dios, para amar a Dios no es de cualquier manera. Para amar a Dios es con todo, porque Dios pide todo. Tú no puedes, amén, con un brazo coger un micrófono y predicar y con el otro hacer lo malo. Eso no se puede hacer. Yo no puedo imponer manos aquí en el altar y después de ir a salir a coger lo que no debo coger, a tocar lo que no debo tocar. No, porque nosotros somos consagrados para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien que alabe a Dios. Nadie podía tomar de la ofrenda del tabernáculo, nadie. Y si se tomaba de las cosas del altar, morían. Morían. Nadie puede tomar lo que es consagrado para Dios sin tener la aprobación de la unción de Dios en su vida. ¿Qué tanto has aprendido, hemos aprendido a discernir entre lo santo y lo profano? Porque si hay un sacerdote en esta mañana que ya se le olvidó identificar y discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, si ya perdiste, es que la unción ya no está. Porque la unción rompe todo yugo, nos libera. Se necesita una iglesia, unos servidores, líderes que guardemos lo que Dios nos ha dado a causa de la unción. Porque cuando se pierde la unción, el enemigo acaba con nuestra vida, el enemigo acaba con nuestro sacerdocio, el enemigo acaba con nuestro servicio, el enemigo acaba con nuestro liderazgo. El enemigo, amén, opaca los dones y los ministerios que nos ha dado. Pero que en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, a causa de la unción, que alguien reconozca, amén, en esta hora, que la iglesia se levante y diga: oh, yo no voy a perder lo que he recibido. No voy a perder, porque no le voy a servir más al mundo. Le voy a seguir sirviendo al sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Pero hay
hay que ser responsable, no te justifiques. Si te justificas, pierdes con Dios siempre. Siempre vas a perder con Él. Siempre vamos a perder con el Señor cuando argumentamos. Y el Señor como si nos mirara. Oh, qué inteligente eres. Oh, ve, qué bien. Ah, cómo argumentas de bien. Pero eso es tu pensamiento. Porque los míos son más altos que los tuyos. Y Dios nos permite que argumentemos. Pues al fin y al cabo nos dio libre albedrío. Podemos hablar y tenemos libre expresión con el Señor. Y el Señor como que nos escucha. Ay, qué bien, cómo eres de inteligente. Cómo argumentas bien. Eso te lo cree el de abajo, pero yo no te creo nada. Mis pensamientos son más altos. Y tú crees que es el camino. No me quieres servir por esto, por aquello, por lo otro. Ah, bueno, pero te quiero decir que mis caminos son más altos que los tuyos. Con Él perdemos. Con Él perdemos. No nos podemos pasar de listos con Dios. No. No. Por tanto, quiero terminar con eso. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Diga conmigo, no sea que nos deslicemos. Pero si atendemos, pues no nos deslizamos. Sencillo para entender. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, a ver, ¿quién es más listo? El que crea estar firme. Y esa palabra es para todos nosotros en esta mañana. El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos el sacerdocio que Dios nos ha dado? Porque la unción trae responsabilidad. La unción trae responsabilidad. No justifiques, no te justifiques, no nos justifiquemos. No metas ni al pastor, ni a la junta local, ni al hermano. No, eso no sirve, créame. Con Dios siempre vamos a perder cada vez que nos justifiquemos. Siempre. No trates de cambiar el orden de Dios, porque el Señor le dijo a los hijos de Aarón: es esto y esto, ya. No, murieron ya. Es que es el orden, lo que yo he establecido. No cambies el orden. Mire, tú puedes cambiar tu vida cristiana a como tú crees que es. Y el Señor te dice: listo, yo te la respeto, pero eso no te asegura nada conmigo. Eso no te asegura nada. Tú puedes pensar vivir la vida cristiana de cualquier manera, servir en la iglesia de cualquier manera. Lo puedes hacer, hazlo. ¿Quieres aprender de esa manera? Aprende de esa manera. Pero quiero decirte que no te aseguro. Yo no estoy ahí. Yo estoy aquí esperando para que cuando ya te sientas solo y vulnerable, sepas que debes volver a mí. Porque si no hay unción, no hay respaldo de Dios. Y si no hay respaldo, no hay avivamiento, no hay milagros, no hay prodigios. Pero si la unción del Santo está en nosotros, aleluya, las puertas del avivamiento se abren. El líder predicará y la gloria de Dios descenderá, porque hemos aprendido a discernir que es mejor estar del lado de Dios. Cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios, dijo el apóstol Pedro.
úselo para servir a los demás. Primera de Pedro capítulo 4, el verso 10. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. Sean fieles. Ser fiel es ser responsable. Quiero decirle que aquí todos los bautizados tenemos como mínimo un don. Ya es suficiente para ser responsable. Pastor, pero yo no siento. Sí, quiero decirte que tienes un don. Lo que pasa es que no estás alineado al propósito de Dios. Por eso no has entendido cuál es. Pero ya aún teniéndolo, eres responsable. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Todos lo van a ver. Todos lo van a ver qué tipo de sacerdocio nosotros ejecutamos. Ten cuidado. No del que tienes al lado, tampoco del diablo. Ten cuidado de ti mismo. Porque de dónde vienen las guerras, las divisiones, los enfrentamientos? Del corazón del hombre. Ten cuidado de ti mismo. Algunos se cuidan más de Satanás, menos de ellos mismos. Por eso es que haya en el lugar el diablo para entrar, porque descuidaste tu propia viña, porque descuidé mi propia vida. Y se pusieron a estar más pendientes de Satanás y descuidaron. Y el Señor dice: cuídate de ti mismo, primero de ti. Alguien me llamó a orar en alguna ocasión. Pastor, venga a mi casa, ocurren cosas raras, extrañas, voy a ir. Y venga, por favor. Hace años atrás, y claro, amén, vamos, y gloria a Dios. Y oramos y invocamos el nombre de Jesús, diáconos por todos lados de la casa, y gloria al Señor. Hubo paz y tranquilidad. Y otra vez, pastor, otra vez. Y yo le dije: no, aquí el problema no es Satanás, aquí el problema no es el diablo, aquí el problema es que no te estás cuidando tú mismo. Porque el diablo va a habitar donde haya una vida descuidada. Si yo me descuido, el enemigo tiene un lugar especial. Pero yo no quiero darle lugar al enemigo. No deis lugar al diablo. El día en que yo descuide mi viña por estar pendiente de otras cosas, ese día voy a perder mi sacerdocio, ese día pierdo mi servicio. Pero que en esta mañana alguien salga de este santuario creyendo que el primer enemigo es usted mismo. Porque cuando usted mismo y yo mismo empiezo a mirarme, entiendo que delante de Dios hay que acudir rápidamente para que la unción venga, y el diablo no va a poder entrar, y el enemigo no va a poder tentar. Ten cuidado de ti mismo. No tengas cuidado tanto, no te cuides tanto del joven, señorita. Ten cuidado de ti misma. Jóvenes solteros. Ay, hermano, es que por ahí dice un pensamiento machista: la perdición de los hombres son las mujeres. Mentiras, deje de ser machista. Cuídate tú mismo. Cuidémonos nosotros mismos.
Porque todos sabemos cómo somos por dentro, todos. Pero qué bueno que nos conocemos a nosotros mismos. Y qué bueno que hay uno que nos conoce a nosotros mismos. Y qué bueno saber que ese que nos conoce a nosotros mismos está dispuesto, aleluya, en esta tarde a ayudarnos, a perdonarnos, a limpiarnos y a darnos el discernimiento nuevamente para servirle a Él tal y como Él lo requiere. Dele ese aplauso al Señor y ubíquese en pie. Adore al Señor de pie, por favor. Si hay alguien que ha guardado su sacerdocio y su servicio, quiero decirle: tienes dos opciones: dejar lo más valioso a un lado y seguir tu camino como lo llevas, pero sin Dios. Dios te va a mirar, créame. Pero tienes la otra decisión: reconocer que has dejado tu sacerdocio, que está como empolvadito por ahí. Tu servicio está empolvado, tus dones. Algunos tienen hasta talentos. Pero quiero decirte, hoy es oportunidad de pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, hoy tomo la decisión de no estar en un término medio. En un término medio no quiero estar. Peleo con todo el mundo y no peleo conmigo mismo. ¿Por qué soy así? Algunos pelean hasta con el pastor, otros pelean con el líder. Pero ¿por qué no pelea con usted mismo? Y dígale: yo, ¿por qué soy así? ¿Por qué seré así? ¿Por qué? ¿Por qué yo soy así? Voy a estar dejando la responsabilidad de otro. Me voy a hacer responsable de mí mismo. Porque estoy haciendo responsable al pastor y estoy haciendo responsable a los demás. ¿Por qué no nos hacemos responsables de nosotros mismos? ¿Usted no cree que así vamos a crecer más? A causa de la unción, guardaréis tu sacerdocio. Cierra tus ojos, porque voy a hacer una invitación. Sé que el tiempo ha pasado, pero era necesaria esta palabra hoy. Esta canción es una canción hermosísima. Algunos desprecian la casa, el servicio, el sacerdocio. Otros ignoran, son indiferentes ante el llamado de Dios. Y yo quiero hacer una invitación en esta mañana a todos los líderes servidores de la iglesia. Créame que yo tengo una carga muy grande, muy grande. Y ahora en la mañana orábamos por nuevos servidores y líderes. Porque algunos, teniendo dones y ministerios, son indiferentes. Entonces le estamos diciendo al Señor: Señor, trae a otros, necesitamos refuerzos. ¿Verdad, hermano Hader? Necesitamos refuerzos. Le estamos clamando al Señor por nuevos líderes. Pero yo sigo creyendo, créame, yo soy alguien que creo mucho. Yo sigo creyendo que los que estamos acá podemos hacerlo. Que Dios traiga a otros, sí, amén, gloria a Dios.
pero que no nos quedemos sin el sacerdocio, sin la honra de servirle al Rey de Reyes, al sumo sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote no está en la tierra. Nuestro sumo sacerdote es el que cubre todo este vasto universo. A ese es que le servimos. Yo no quiero perderme la oportunidad